Palabras de alegría y esperanza. Es el 28 domingo del tiempo ordinario del año B. Dal Vangelo secondo Marco. Y la lectura es de Marcos, capítulo 10, versículo 17 al 30, y el comentario es del padre Fernando Armelini. Cuando Jesús se puso en camino, llegó uno corriendo, se arrodilló ante él y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar vida eterna? Un buen domingo para todos. El texto del Evangelio de hoy nos presenta a una persona que va al encuentro con Jesús. Marcos no nos dice cómo se llamaba, qué edad tenía, pero Mateo dice que era joven. Marcos nos lo presenta como el encuentro con un hombre que, como sabremos después, era rico. El relato de este hombre rico que va al encuentro de Jesús. La manera como se describe este encuentro es interesante. Llega corriendo y se arrodilla delante de Jesús, no para adorarlo. ¿Por qué asume esa postura? Son dos personajes solamente los que se comportan como este hombre en los evangelios. Uno es el endemoniado de Gerasa, que estaba poseso de un espíritu que lo llevaba a hacer acciones deshumanas. El otro es el leproso, que se siente impuro, distante. ¿Por qué este hombre se comporta como si tuviese encima algo que lo hace impuro o como si tuviese necesidad de ser liberado de un demonio que tiene dentro? Digámoslo enseguida. ¿Qué tiene dentro este hombre para estar tan inquieto? Tiene encima al más peligroso de los demonios, ese que lo lleva a aferrarse a los bienes de este mundo. Es un demonio que te hace perder la cabeza, no te deja razonar, te cierra el corazón a los afectos, a los sentimientos, y te hace distante, te aísla de la sociedad. Es el demonio que te hace apegar el corazón a las realidades de este mundo y no te deja ver nada más, te deshumaniza. Es hermoso lo que dice el padre Turoldo. El padre Turoldo es un poeta, un sacerdote italiano, enamorado de Dios. Yo no le desearé nunca el mal a nadie, dice, pero si tuviese que hacerlo, y repito que nunca lo haré, le desearé el peor de los males, de hacerse rico, de acumular una infinidad de bienes, porque así se deshumanizará. La codicia del dinero le hará perder el sentido de la vida, le hará perder la razón por la cual estamos en este mundo. La primera carta a Timoteo dice: la raíz de todos los males es la codicia. Por entregarse a ella, algunos se alejaron de la fe y se atormentaron con muchos sufrimientos. Primera Timoteo 6:10. Nosotros estamos bien hechos y cuando algo dentro de nuestro no va bien, hay un síntoma que señala que no estamos caminando por el camino recto, es el dolor. Y cuando sentimos estos síntomas, no estamos contentos, satisfechos, y corremos hacia alguien que nos pueda ayudar a resolver el problema. Si se trata de una enfermedad, acudimos a un médico. Si es una cuestión psicológica, vamos al psicólogo. Y si es un dolor indefinido, buscamos a alguien que nos ayude a resolver el problema. ¿Por qué este hombre corre hasta Jesús y se pone de rodillas? Tiene claramente una inquietud profunda, una pena íntima, indefinida que lo hace sufrir. Y no es una enfermedad física o psicológica, es un dolor que le viene de otra dimensión. Esta persona no sabe qué clase de enfermedad le afecta, pero es el apego a los bienes que no lo dejan satisfechos.
no le falta nada, pero no está satisfecho. ¿Qué hace? Busca a Jesús, busca una respuesta a este problema que siente y se dirige al maestro diciendo, Maestro bueno. El texto dice, didáscale hágase, maestro insigne. Busca a Jesús porque ha comprendido que solamente un maestro prodigioso, prestigioso, puede venir una palabra que dé respuesta a su inquietud. Probablemente ya haya ido a algún médico que le resolviese su aflicción. Quizás haya ido también en busca de guías espirituales de los rabinos que quizás le hayan sugerido rezar un poco más, hacer alguna limosna, alguna buena acción, todo eso que seguramente él ya ha hecho. Pero no se sentía curado. El dolor interior continuaba. No sentía la paz, la armonía consigo mismo. Es por esto que ahora recurre a un médico insigne, a un maestro renombrado. ¿Qué debo hacer para heredar vida eterna? La pregunta, ¿qué cosa se debe hacer? No es en general, sino ¿qué cosa debo hacer yo? Es un interrogante personalizado. Soy yo el que está inquieto. Y luego, es hermoso lo que pide a Jesús, heredar la vida eterna. Creo que antes y también hoy, la gente busca a Jesús para obtener cosas materiales, alguna ayuda para la vida biológica, la riqueza, el éxito, la salud. No así este joven. Tiene todo. Busca la vida eterna, la armonía con la vida que no se acaba en esta realidad material. También hoy es desalentador, decepcionante encontrarse a menudo con personas que se lamentan y dicen que no vale la pena creer en Dios, porque le recé tanto y no me ha concedido la gracia, el milagro, por eso abandoné la fe. No buscan la vida del Eterno, sino que quieren que Dios, con la varita mágica, resolviese los problemas que son ellos que tienen que hacerlo. No así este hombre. Este hombre busca la única cosa que Jesús puede dar, la armonía interior en una vida que permanece. Y luego está bien instruido. No dice para meritar o ameritar la vida eterna. Es que no se amerita nada. Dice heredar. Heredar quiere decir recibir un don gratuitamente. Y los israelitas conocían muy bien esta palabra heredar. De Dios uno hereda, se recibe gratuitamente. Existía toda una espiritualidad de méritos, hacer méritos delante de Dios. Dios no se amerita nada, no ameritamos nada delante de Dios. Si nos comportamos como Dios quiere, realizaremos la vida en plenitud. Y es por eso que le damos gracias por habernos enseñado el camino, pero no existe ningún mérito. De hecho, los israelitas decían, hemos heredado la tierra. La Torá fue dada gratuitamente al pueblo de Israel. Y Jesús dirá, heredar el reino de Dios. Este hombre ha comprendido que la vida eterna es una herencia. Y por eso pregunta Jesús, ¿qué debo hacer para disponerme para recibir este don? Este hombre está en la condición ideal para recibir la respuesta de entrar en el reino de Dios. Jesús le respondió, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno fuera de Dios. Conoces los mandamientos. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no jurarás en falso, no defraudarás, honra a tu padre y a tu madre.
Él le contestó: Maestro, todo eso lo he cumplido desde la adolescencia. Maestro insigne, ¿por qué me llamas insigne? Nadie es bueno fuera de Dios. Es que es una referencia a la Torá, que es la que te habla, y ella es un maestro insigne. Luego Jesús continúa citando los mandamientos. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no jurarás en falso, no defraudarás, honra a tu padre y a tu madre. Notemos inmediatamente que la única vez que Jesús cita el Decálogo, lo hace reducido a la parte que se refiere a las relaciones interpersonales, no a los mandamientos que se refieren a Dios, que eran precisamente los que caracterizaban la espiritualidad del pueblo de Israel. Eran el único pueblo que tenía mandamientos que se referían a Dios. Los mandamientos de todos los otros pueblos se referían solamente a las relaciones interpersonales. Jesús no habla de mandamientos que se refieren a Dios porque amar a Dios, tener a un solo Dios en la vida, significa un comportamiento según el diseño de amor sobre el mundo. Es por eso que Jesús se refiere solamente a los mandamientos que se atañen a las relaciones con la gente. La respuesta de este hombre: Maestro, todo eso lo he cumplido desde la adolescencia. En general, esta respuesta significa una presentación de una vida virtuosa. Él es feliz, todo le va bien y casi merecedor de un aplauso por su vida recta. Pero yo noto en esta respuesta una cierta desilusión en este hombre, porque vino a encontrarse con Jesús porque no está bien, está inquieto en su interior, y Jesús no encuentra la razón de esta inquietud y le repite lo que él ya sabe. Es como quien va al médico y el médico le dice, tienes que hacer tal y tal cosa, y el otro le responde, pues si eso ya lo vengo haciendo. O sea, me he comportado siempre de esta manera. Jesús le dice, encuentra la razón por la cual yo no siento armonía con la vida que permanece. Noto un buen optimismo en la respuesta que este hombre le da a Jesús. Ciertamente también él ha tenido debilidades y faltas, es la fragilidad que es inevitable en nuestra vida. Pero mira su vida con optimismo. Me he comportado fundamentalmente según las indicaciones que me han sido dadas por la Torá, por la palabra de Dios. Esto también es importante para nosotros. Es hermoso lo que dice Juan en su primera carta. Si amas a tu hermano, a tu hermana, tranquilízate, y aunque la conciencia nos acuse, Dios es más grande que nuestra conciencia y lo sabe todo. La primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 20. La presencia de alguna falta no impide considerar lo bueno en su contexto en una vida que es gastada según las indicaciones que nos vienen de Dios. Así pues, desde el punto de vista de la Torá, este hombre es irreprensible, igual que Pablo se sentía orgulloso de serlo. ¿Qué es lo que le falta para encontrarse en condición de estar contento en esta vida que dura, de recibir esta adopción como hijo del Eterno? Permítanme una broma. Ahora pensemos en los apóstoles que están al lado de Jesús y que son testigos de esta escena. Quizás esperen que Jesús sugiera que este hombre haga alguna buena ofrenda a su grupo que seguramente tenía necesidad. Esto sería una cosa buena,
Pero este hombre seguiría con su inquietud. Seguramente se había hecho muchas limonas según estaba prescrito para los israelitas piadosos. Escuchemos ahora la terapia que Jesús le propone para sanar, para encontrar esa alegría, esa armonía que él estaba buscando. Jesús lo miró con cariño y le dijo: una cosa te falta, fe. Vende cuanto tienes y dáselo a los pobres, y tendrás un tesoro en el cielo. Después, sígueme. Ante estas palabras, se llenó de pena y se marchó triste porque era muy rico. Jesús lo miró con cariño a este hombre que le dijo: he practicado todo lo que me has indicado. El verbo griego no dice solamente que lo miró, dice emblepo, ha mirado dentro de él. El Evangelio de Marcos habla 27 veces de la mirada de Jesús en sus diversos matices. Jesús que ve, que fija la mirada, que mira alrededor, que observa, como en este caso, ve en lo íntimo. Nosotros sabemos muy bien lo importante que es para la comunicación una mirada, pues nos comunicamos mejor que con palabras. Con la mirada se puede acariciar o herir, se puede llenar de alegría o de tristeza. Puede ser una señal de estima o señal de desprecio. Sabemos bien que los enamorados se comunican mejor con la mirada que con las palabras. Emplean cantidad de tiempo para mirarse a los ojos. Y todos hemos hecho la experiencia de cuán agradable es sentirse envuelto en la ternura de una mirada. Hay una mirada distraída, superficial, de la cual no nos acordamos, pero hay miradas que han llegado a nuestro corazón. Nos hemos sentido comprendidos en nuestro amor por la persona que nos ha mirado. La mirada de Jesús a este hombre es emblepo. Es una mirada que ha llegado al corazón. Se establece una comunicación con este hombre. Jesús le dice: una cosa te falta. La traducción una cosa te falta es como si fuese la decoración sobre la torta. Eres muy buena gente, ahora da un pasito más. No, te falta lo más importante, lo primero. Te falta lo que unifica tu vida, lo que da sentido a tu existencia. Pues tu inquietud nace del hecho que tú tienes como número uno a los bienes de esta tierra. Te falta lo principal, Dios, que da el verdadero significado a tu existencia. Y es el que da sentido a los bienes que tienes entre manos. Para comprender la condición de este hombre nos puede ayudar si pensamos en la vida de tantos cristianos de hoy. Cumplen los mandamientos, trabajan, hacen el bien, asisten a misa, pero si se hace referencia al sentido último de la vida y por tanto a la perspectiva diversa que asumen las realidades de este mundo, permanecen perdidos. Son gente sincera, amables, pero también a ellos les falta lo primero. Esta es la diagnosis perfecta que hizo Jesús. El dolor de este hombre. Tienes un ídolo, no tienes lo principal, lo único. Es Dios el que da sentido a tu vida. Y nota cómo el dolor de este hombre nace de un demonio que tiene dentro, que es el apego a los bienes.
Los bienes lo hacen replegar sobre las realidades de este mundo, no ve los destinatarios de los bienes que posee, o sea, no ve a los pobres. La comparación que empleaban los rabinos se puede apreciar en una historia. Un rabino llamó a uno de sus alumnos, lo hizo mirar por la ventana y le preguntó, ¿qué ves? Y el alumno le responde, veo a una viuda, a un pobre, a un huérfano, a un necesitado, un enfermo en la calle. El rabino da una pincelada de plata detrás del vidrio, la plata es también un término que indica el dinero, y después de haber dado esta pincelada, le pregunta, ahora, ¿qué ves? Le responde, veo mi rostro. Si tú pones el kesef, la plata, el dinero, delante de ti, ya no ves a nadie. Tienes solamente delante a ti mismo lo que te interesa. Esta es la propuesta que Jesús le hace. Ve, vende cuanto tienes y dáselo a los pobres. No significa tirar por la ventana lo que uno posee, no. Lo que Jesús propone a este hombre es dar una unidad diferente a su vida. Le dice, tus bienes los debes compartir. No son tuyos, son de Dios. Y los debes compartir con aquellos que lo necesitan. Y por bienes no se entiende solamente el dinero, se entiende tú mismo puesto al servicio del amor. Invierte tus bienes en el amor y conseguirás esa armonía, ese equilibrio interior. Y para de sufrir. Transforma tu vida biológica en vida eterna. Inviértela en la donación del amor, en el amor. Y tendrás un tesoro en el cielo. Cielo es una expresión que en el Evangelista de Marcos indica solamente a Dios. Tu tesoro es Dios. Los rabinos hablaban de los cofres del cielo porque tenían la idea de los méritos. Y entonces eran los tesoros que se acumulaban allá en el paraíso. Jesús utiliza esta imagen para decir que los bienes de este mundo son inconsistentes, no duran. Tú busca la vida que permanece. Si piensas que la vida verdadera te la dan los bienes de este mundo, te equivocas. Debes emplearlos según Dios. Entregar todo. ¿Cómo se puede hacer esto? Una espiritualidad del pasado intentó hacer practicable esta propuesta de que Jesús hace a todos aquellos que quieren realizar sus vidas según su propuesta. Decían que había dos grupos de discípulos de Cristo. Estaban aquellos que mantenían todos sus bienes y los gestionaban según las leyes del país. Luego había otro grupo que entraban en los llamados institutos de perfección y hacían el voto de pobreza, y a estos se les pedía renunciar a todos los bienes, pero no a los otros. Esta solución ingeniosa es antievangélica. La manera de administrar los bienes de este mundo no corresponde al orden seguido por la antigua lógica. La lógica de Jesús de Nazaret es la de considerar los bienes como una donación para aquellos que tienen necesidad. Es interesante escuchar a la gente, algunos que dicen, siempre me busca la gente que tiene necesidad para alguna cosa. En el fondo es una cosa hermosa. Quiere decir que existen muchos dones para compartir. Son las personas que han entrado en la lógica de Jesús de Nazaret y que llegan al final de la jornada cansados pero felices de haber transformado la propia vida en un don de amor. Esta persona que se acerca a Jesús se encuentra frente a la ocasión de su vida.
curarse de la propia inquietud, del propio sufrimiento, y entrar en el camino que le ofrece Jesús de Nazaret. Este hombre piensa en sus bienes. ¿Qué me dan mis bienes? Piensa en la propuesta que le hace Jesús de Nazaret y hace la opción. Es un exorcismo de Jesús que falló. No logró hacer salir de dentro ese demonio que te hace atar tu corazón a los bienes de este mundo y que te arruina la existencia. No te hace vivir como persona. La consecuencia, se retiró triste. El verbo griego significa quedarse perturbado. La propuesta que hace Jesús es una propuesta chocante, y si alguien no queda perturbado es porque no la ha comprendido. Jesús propone invertir todas tus realidades de este mundo según el diseño y una nueva perspectiva. El joven se perturbó con estas palabras de Jesús y se apartó lipúmenos, triste. Y la razón es que tenía muchas posesiones. Los bienes le prometían tantas cosas e hizo la opción mamoná. Se utiliza el dinero para hacerse con amigos, pero algunos en vez se hacen amigos del dinero y se acaba siendo esclavo del dinero. En vez de servirse del dinero para construir amor, se hace esclavo. Y el dinero es mamoná, que le indica lo que debe hacer cada día. Este hombre pensaba que tenía muchos bienes, pero en realidad era él el que estaba poseído de este demonio. Era el demonio el que indicaba sus acciones y los llevaba inevitablemente a hacer acciones deshumanizantes. El encuentro concluye de manera muy amarga. Se quedó afligido porque no fue capaz de separarse de los bienes. No se dio cuenta que el corazón del hombre está hecho para el infinito, está hecho para amar, y si acaba esclavo de las cosas, no puede sino quedar desilusionado e infeliz. Es hermoso lo que dice el Cogelet. Dios ha puesto el infinito en el corazón del hombre. Eclesiastés 3:11. El hombre está hecho imagen de Dios y en su corazón siente de manera incontenible la necesidad de infinito. Aunque se reprima, aunque haya quedado olvidado, este deseo reemerge y ninguna criatura lo puede saciar. La tristeza de aquel hombre significa que ha tomado la decisión definitiva con la felicidad. El episodio no acaba aquí. El hombre se fue. Este hombre no era un inexperto un principiante siguiendo el entusiasmo del momento. No. Había crecido alimentando las convicciones religiosas profundas. Por tanto, no es imaginable que después del encuentro con Jesús se haya abandonado a una vida disoluta y haya comenzado a transgredir los mandamientos. No. Continuó siendo un hombre justo y piadoso, a vivir una vida impecable, pero ha perdido la ocasión de la vida para ser feliz, para realizar en plenitud su humanidad, para ser un hombre verdadero, según la propuesta de Jesús. Y Jesús contempla a este hombre que se aleja triste. Luego se dirige a sus discípulos. Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de lo que decía, pero Jesús insistió: qué difícil es entrar en el reino de Dios. Es más fácil
para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de Dios. Ellos, llenos de asombro y temor, se decían: entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús los quedó mirando y les dijo: para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque para Dios todo es posible. Todos los que han sido testigos de esta escena vieron a este hombre que se aleja y han quedado sorprendidos, como él, por lo que Jesús dijo. Tratemos de reconstruir la escena. Se debió hacer un gran silencio y Jesús mira alrededor, observa a todos. Es la segunda mirada de este texto. Creo que los más sorprendidos fueron los mismos apóstoles. Y continuando con la broma que hice antes, diría ahora que pensarían en la suerte que hubieran tenido si tuviesen a un rico junto con ellos. Y pensarían que Jesús habría podido llevar el argumento, este diálogo, de alguna otra forma, y haber comprendido que este hombre pudiese haber dado una mano al grupo con sus riquezas. Pero no, Jesús es claro. No se entra en el reino de Dios, en el mundo nuevo que Él propone, si no se acepta la lógica del don de todos los bienes propios que deben ser transformados en amor. Esta es la práctica del hombre nuevo, de la propuesta de hombre nuevo que hace Jesús. Cuando nosotros sentimos decir a alguien: soy creyente pero no practico. Por practicante se entiende uno que va a misa. No. Lo que caracteriza al discípulo es el recibimiento de esta propuesta de donar, de transformar todos los dones que uno ha recibido de Dios, transformarlos en amor. De esta manera uno es practicante. La consideración de Jesús es sobre el peligro de la riqueza. El apego del corazón a las realidades materiales es el impedimento más grave para entrar en el reino de Dios, porque la riqueza posee la fuerza de un Dios seductor. Nosotros generalmente recurrimos a Dios para pedirle algo que necesitamos, y estas son nuestras oraciones. Cuando dirigimos esta oración al dinero, responde concediéndonos lo que le pedimos. Esta es la seducción que tiene sobre el corazón del hombre el acumulo de los bienes de este mundo. Y Jesús dice por segunda vez que difícil es para los que tienen riquezas entrar en el mundo nuevo, en el reino de Dios. Y después dice: es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja. Se han dado muchas interpretaciones de esta comparación empleada por Jesús. La más simpática es la referencia a una puerta del tiempo de Herodes, que se encuentra en el pasaje del tiempo de Constantino, y en esta puerta herodiana, por tanto, una puerta en el tiempo de Jesús, había como un cuello de botella que semejaba una aguja. Esta puerta de ojo de aguja era apta para que Jesús utilizara esta comparación, porque es difícil para un camello pasar por allí. No puede pasar, aunque lo intente. Muy difícil, independientemente de la imagen, el que posee riquezas es tentado de dejarse influenciar por el demonio que lo lleva a acumular siempre más. Ellos estaban llenos de asombro y temor por lo que Jesús había dicho. Entonces los discípulos le preguntaron: ¿y entonces quién puede salvarse? Salvarse no significa ir al paraíso.
significa dejarse salvar por la palabra de Cristo, quiere decir dejarse liberar de este demonio que lleva a aferrarse a los bienes de este mundo. Dejarse salvar lo antes posible para vivir como personas. Esto es difícil. ¿Cómo puede hacerse? Jesús los quedó mirando. Nuevamente el verbo emblepo, mirando a sus corazones. Y dice, para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque para Dios todo es posible. Este prodigio puede realizarse con la palabra del Evangelio, que tiene en sí una fuerza prodigiosa, una fuerza divina. Cuando se la ha escuchado y se la deja penetrar en el corazón, la propuesta que Jesús te hace, comprendes que esa propuesta que te hace Jesús es la que te humaniza y puede hacer este prodigio de expulsar este demonio y de darte un corazón que te permite estar disponible para donar los bienes a los hermanos. Pedro entonces le dijo, mira, nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús le contestó, todo el que deje casa, o hermanos, o hermanas, o madre, o padre, o hijos, o campos, por mí, y por la buena noticia, ha de recibir en esta vida 100 veces más en casas y hermanos y hermanas y madres e hijos y campos en medio de persecuciones y en el mundo futuro la vida eterna. En medio de este estupor general por la propuesta que Jesús hizo, Pedro toma la palabra y dice, nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús le contestó, todo el que deja casa o hermanos o hermanas o madre o padre o hijos o campos por mí y por la buena noticia, ha de recibir en esta vida 100 veces más en casas y hermanos y hermanas y madres e hijos y campos y la vida eterna. Jesús enumera 7 personas o cosas que el discípulo debe está llamado a desprenderse. Referente a esta lista de personas o cosas de las cuales el discípulo debe desprenderse, quiero hacer algunos comentarios. Lo primero es la presencia de los familiares entre los bienes que es necesario renunciar. ¿Por qué esto? La razón es muy sencilla. Es que el don de estos bienes que Jesús dice tienen que ser incondicionalmente para todos, también incluso para tu enemigo si hubiese necesidad. Y Jesús dice, está atento porque debes desprenderte el corazón de un mundo pequeño, que es el de tu familia, de reducir tu amor a un egoísmo familiar. Destapa tu corazón y ábrelo a una nueva familia, a un amor universal. El que piensa en sí mismo, en la propia mujer, en los hijos, permanece egoísta y es incapaz de mirar más lejos que los horizontes de su propia casa. El corazón del hombre está hecho para un amor universal. La segunda observación que quiero hacer. Entre las personas a quienes se debe renunciar, no está incluida la esposa. La razón es que Pedro y los otros apóstoles no renunciaron a sus esposas. Jesús no vino a separar a las familias. Y de hecho, cuando Pedro y los otros apóstoles, por razones apostólicas, fueron por las distintas ciudades del Imperio Romano, fueron juntamente con sus mujeres, como dice Pablo en la carta a los Corintios en el capítulo 9, 1 Corintios 9:5.
El compromiso con el Evangelio no puede ser puesto en contraposición con los deberes familiares. Pero la familia no puede condicionar la opción de amor universal que se requiere del verdadero discípulo. Y es el significado también que con el 100% que viene prometido, la primera renuncia era la renuncia al Padre. En el 100% que se propone, se promete, no se menciona al Padre, porque el Padre era el símbolo de la tradición, de las costumbres antiguas, de aquellos que dictaban las normas de vida, el punto de referencia de todas las opciones. Y el discípulo de Cristo tiene un solo Padre. No tenemos que asemejarnos a nadie. No tenemos a ningún maestro que nos asemejemos. Debemos asemejarnos al único Padre, el Padre del cielo. Les deseo a todos un buen domingo y una buena semana.